Entonces esto lo voy a dejar aquí de mientras. Entonces, como les decía, si alguien no puede realizar el examen parcial de manera presencial, contacten a Melina y luego ella puede ver si les aprueba la solicitud o no. Y ya solo me mandan un mensaje ahí de la facultad. Ya recibí mensaje de parte de ellos diciéndome que autorizaron ya 2 personas a realizar el examen de manera virtual. Yo dije, bueno, está bien. Entonces puede que en el transcurso de la siguiente semana más personas se vayan a la modalidad virtual. No les puedo decir realmente cuál es la excusa justificada para ellos, pero intenten. ¿Y solo puedes bajar un poquito, subir un poquito para los temas? Ah, sí, sí, aquí estamos. Cristian, ¿el segundo parcial cuándo es? Es el viernes 28 de junio. ¿El 28? Sí. Ah, ok. Gracias. Ah, no, yo creo que es viernes 25, perdón, lunes 20, el 28, que ese 28 es lunes. Yo lo quería hacer lunes 28, pero como tienen ese feriado el día del ejército, lo corrieron para el día lunes. Entonces yo dije, tengo 2 opciones, o lo hago el martes 29 o lo hago el viernes 25. Yo creo que el viernes 25 nos queda mejor porque... Ay, Cristian, no lo podríamos hacer 29, o sea, hacer una encuesta para ver si... Bueno, puede hacer solo... después del primer parcial les puedo mandar ahí un consultar si lo quieren hacer viernes 25 o martes 29, a mí me da igual. Ah, ok. Gracias. De nada. A mí me da igual, lo único es que si lo muevo para el viernes 29 puede que sea un poquito más extenso ese parcial. Pero lo puedo dejar así sin ningún problema. Entonces, empecemos con la derivación parcial implícita. Entonces, algo que es bien bonito de la derivación parcial implícita es que todas estas formas implícitas tienen la siguiente forma. Entonces, ahora en vez de hablar de una función f minúscula, voy a hablar de una función f mayúscula que va a incluir las 2 variables independientes y la variable dependiente. Entonces siempre lo que puedo hacer, aunque no pueda despejar para z, lo que sí puedo hacer es colocar todos los términos del lado izquierdo, igualarlos a 0 o una constante. Al final eso no cambia mucho. Entonces la idea acá es que escribo la forma implícita de esta forma y luego lo que hago es que derivo esta parcialmente, derive f mayúscula parcialmente respecto a x. Y van a ver que esto es más o menos lo que estábamos haciendo con los problemas con los 2 problemas que trabajamos de derivación implícita de la manera larga. Entonces esta la voy a llamar más como abreviada. Entonces la idea es que derivo todos los términos que dependen de x de esta función f mayúscula respecto a x, de f mayúscula de x, y luego digo más, y luego derivo todos los términos de esta función f mayúscula que dependen respecto a z. ¿Qué pasó? Bueno, aquí digamos, ¿por qué no estoy tomando en cuenta y? Puede hacer de f de y, pero como y y x son variables independientes, entonces las derivadas parciales entre estas dos se cancelan, pero sí. Pero gracias por hacer esa observación, sí. Perdón, Cristian, ¿eso en qué página está? Esto está en la página, yo creo que está justo después de los ejercicios de derivación parcial implícita. Yo creo que está como que en la página 108. Yo creo que en tu caso es más como página 50. ¿En este? Sí, es que ese que resumí la parte de vectores para no asustarlos tanto. Entonces aquí tengo dz de x. Entonces la gracia aquí es que esto solo es una derivación que vamos a hacer una vez. Entonces la gracia es como lo que les decía, cuál es el objetivo. Es encontrar la parcial de z respecto a x. Entonces lo que puedo hacer es pasar este término al lado izquierdo y luego dividir dentro de la derivada parcial de f mayúscula respecto a z.
Y luego lo que voy a tener es que dz de x es igual a menos f mayúscula subíndice x dividido f mayúscula subíndice z. Entonces esto es una maravilla porque ahora ya lo único que tengo que hacer es encontrar las derivadas parciales de esta función f mayúscula y hacer este cociente. Y puedo hacer un razonamiento similar para las derivadas parciales respecto a y. Esa es la fórmula que vimos ayer, ¿no? Sí, la que le vimos al final de la clase. Sí, este es el gran chivo. Entonces la idea es que, digamos, si vuelvo a hacer lo mismo con respecto a y, nos va a quedar lo mismo, solo que aquí voy a tener df de y aquí dz de y. Entonces lo que nos va a pasar también es que dz de y es igual a menos f de y dividido f de z. Y aquí, ¿por qué tienen estos signos negativos? Porque aquí pueden ver que esta derivada parcial tiene signo positivo y como tengo que resolver para esto, este término para teniendo signo negativo. Entonces, ¿por qué es bien bonita esa fórmula? Porque si nos recordamos del ejemplo que hicimos ayer, z al cuadrado más x al cuadrado, yo creo que era menos x al cuadrado, menos 4 por y al cuadrado igual a 0, en vez de hacer todos esos pasos que estábamos haciendo, simplemente lo que digo, ve, aquí ya tengo la función f mayúscula. Y aquí lo que hago es que calculo las derivadas parciales de esta función, menos 2 por x, la derivada parcial de esta función respecto a y es igual a menos 8 por y luego f mayúscula de z es igual a 2 por z. Y luego ya lo que digo, bueno, ¿cuánto vale la parcial de z respecto a x? Menos f de x dividido f de z. Y como pueden ver nos queda exactamente lo mismo, pero mucho más rápido. 2 por x dividido 2 por z. Y luego... sí, bajar. Y luego la parcial de z respecto a y es igual a menos f de y dividido f de z. Entonces, ¿vieron qué bonito? Y ahí el z lo podríamos despejar para dejarlo en términos de x y y. Y se puede, pero afortunadamente en derivación parcial implícita no, porque hay veces que ni siquiera va a ser posible. El que está al principio del x al cuadrado es menos. Sí, es menos, porque ese era el problema que estábamos así, con el que tenemos al principio de esta sección. Entonces estos dos son el superchivo. Y ahorita sí ya vamos a empezar a hacer esos ejercicios que están en el libro. Entonces van a ver de que se van rapidísimo de esta forma. Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a encontrar las derivadas parciales de f respecto a z. De z. Entonces en algún momento van a tener que hacer unas pequeñas correcciones con algunas de estas funciones. Entonces yo creo que esos están en la página 45, ¿no? En la 108 creo. Sí, 108, sí. Ahora en tu caso están en la 44, son estos de... Así los hago de una vez acá. Sí. Mejor. Pero eso no sé si le va a aumentar el valor o le va a disminuir. Bueno, eso sí es cierto. Y ya lo sacaste la bolsa de plástico. Lo voy a tener que esterilizar después. Eso me recuerda un episodio de Los Simpsons donde el coleccionista bruto tenía toda su colección de Star Wars empacada, pero alguien lo estaba molestando, entonces dijo voy a sacar el sable de Darth Maul para destruirte, y el bruto le dijiste, lo sacaste del paquete, ya no vale nada. El sable de luz. Entonces vieron, aquí tenemos este primer problema. Entonces, antes lo que teníamos que hacer era derivar respecto a x, tener 1 partido z de x más 9 por z de x menos y resolver para zx. Pero ahora lo único que tengo que hacer es encontrar estas tres derivadas parciales y luego juntar todo en estos cocientes. Tiene que en el uno del otro lado, no importa.
No, porque la idea es que sea un constante. Si sigue siendo una constante, la derivada de una constante es 0. Incluso para el problema B voy a hacer algo un poquito diferente a lo que está en el ejercicio 2, solo para que miren cómo lidiamos si tenemos algunas variables del lado derecho. Entonces la derivada parcial de este respecto a x es menos y. Luego f de y menos x. Y luego la derivada parcial de f respecto a z es 1 partido z más 9. Entonces ya lo único que tengo que hacer es juntar los cocientes. Entonces aquí voy a tener menos f de x dividido f de z. Y algo que pueden ver es que estas derivadas parciales como que están cruzadas. Entonces vieron, aquí está el x y aquí está el z. Y la razón de esto es que si miran df de x dividido df de z y hacemos una ley del sándwich, estos se van y lo que les queda es de z de x. Esto es un poquito informal, pero digamos ahí pueden ver por qué esa expresión tiene sentido y al final sí están encontrando la derivada parcial de z respecto a x. Entonces aquí voy a tener y. Pueden ponerlo como 1 partido z más 9 o z a la menos 1 más 9. No hay necesidad de simplificar aquí. La derivada parcial de z respecto a y es igual a menos f mayúscula de y, porque ahora están derivando respecto a y, dividido f de z. Y luego aquí lo que tengo es x dividido z menos 1 más 9. Y ahí ya terminamos. O sea, no se asusten, no digan, ay, pero es seguro que solo es esto. Sí, solo es eso. Y algo así hubiéramos podido haber hecho en cálculo diferencial, pero desafortunadamente no sabíamos las derivadas parciales en cálculo diferencial. De lo contrario, este tema se hubiera vuelto bastante bonito de trabajar en cálculo diferencial. Entonces ahorita voy a hacer, como les decía, algo un poco diferente en el problema B. Es casi que el mismo problema B que tenemos acá, pero es solo para enseñarles que con este superchivo tenemos que tener un poco de cuidado. Entonces la idea es que aquí, digamos, ¿sí? ¿Es f de x partido f de z o es menos f de x partido f de z? Menos f de x, menos f de x. Siempre tenemos un signo negativo. ¿Y la raíz cuadrada Ah. la puedo sumar o...? La voy a poner negativa, gracias. Entonces ahorita tenemos esta. Ahorita como está esta ecuación, en teoría no podríamos usar esa forma abreviada. Pero ¿qué es lo único que tengo que hacer? Pasar estos al lado derecho. La constante, si quieren, la dejan del lado izquierdo o la pasan del lado derecho. Eso no nos va a cambiar en nada. Entonces puede que en algunos problemas tengan que pasar todas las variables del lado izquierdo. Y luego esto es igual a 2. Entonces ya si paso de esto a esto, ya puedo usar el chivo. Encuentro las tres derivadas parciales. 2 por z, 0. Más 4 por z al cubo, dividido 2. Por z a la cuarta más 5 a la menos 1 medio. Y aquí encontré todas las derivadas parciales de esta función respecto a z. Sí, este es, sí, gracias, es f de z, sí, estaba pensando en la z. Sí, no, este no es f de x. Luego es preferible poner x, y y z, pero igual, se pueden empezar así. Cristian, disculpe, ese 4 a la z aquí está elevado. Al cubo, porque tengo que derivar z a la cuarta. Ah, ok, gracias. Entonces ahora sí voy a encontrar f de x. Entonces tengo el 6. La derivada de seno es coseno. Y luego por la derivada de todo esto adentro respecto a x, que es igual a 1. Entonces ahí no tengo mucho cambio, pero
igual, dejémosla así. Y luego la parcial de f mayúscula respecto a y, como van a ver, nos va a quedar esta misma función. 6 por coseno de x más y por la derivada de x más y respecto a y, que es igual a 1. Entonces ahorita ya tengo estas tres derivadas parciales y lo único que tengo que hacer es juntar estas derivadas parciales. Entonces para este menos f de x dividido f de z, no es necesario que escriban esta fórmula. Yo le estoy escribiendo solo para no resolver tan rápido estos problemas. Aquí sí nos vamos a quedar con un signo negativo. Y luego divido dentro de f de z, que aquí sería 2 por z, más 2 por z al cubo, por z a la cuarta más 5 a la menos 1 medio. Y luego aquí es igual z de y, la derivada parcial de z respecto a y. Sí, lo mismo, solo que cambio el f de x por f de y. Entonces este es uno de los temas más amenos, pero es por esta forma abreviada. De lo contrario, este tema sí se vuelve horrible. ¿Y por qué nos queda lo mismo? Porque estas parciales son iguales. No siempre pasa, pero en el caso que pase, el problema va a ser bastante sencillo. Entonces, aquí ya terminé y ya no tengo que hacer más. Entonces, como pueden ver, también, digamos, puedo encontrar cuánto valen las derivadas parciales en algunos puntos. Entonces, en esto va a consistir el segundo ejercicio. Y aquí hasta podemos hacer un poco más de chivos, por más simplificaciones, porque la idea es que puedo escribir esto y después evaluar, o tal vez de primero evalúo las derivadas parciales y ya solo pongo mi respuesta en términos de un número. Entonces ahorita vamos a evaluar las derivadas parciales en el punto indicado. Y ahorita no vamos a encontrar todas, sino solo vamos a encontrar una en específico. Entonces tengo e a la y por z es igual a menos x por y por z. Y lo que quiero encontrar es dz de x en... Y aquí estoy poniendo esta notación de barra, pero esta notación de barra lo que les está diciendo es que quiero evaluar esta derivada parcial en x es igual a este número, y es igual a 1 y z es igual a 2. Ahorita también les di el valor de z, porque como pueden ver, si aunque esta función solo sea de dos variables independientes, si solo les doy x y y, igual tengo que resolver esta ecuación para encontrar cuánto vale z. Entonces por eso es que aquí solo también les di el valor de z, para que miren que de esta forma estoy satisfaciendo la ecuación. Pero ahorita precisamente tengo que hacer unos pequeños cambios. Entonces antes de usar estas fórmulas, a esta la tengo que escribir como f mayúscula es igual a una constante o 0. Sí. O este se puede pasar a restar. O sea, ahí tienen bastante libertad. Entonces ya de esta forma puedo encontrar la parcial de f respecto a x, respecto a y y respecto a z. Entonces la parcial de esta función es f mayúscula respecto a x es 0. Vieron qué bonito, acá no tengo nada y aquí solo tengo y por z. Y ahorita vamos a hacer algo todavía mejor, porque como me están pidiendo un número y no una función, ya puedo sustituir. Sí, ya puedo sustituir. Entonces este número está un poco feo, pero pongámoslo. Entonces esto es igual a 1 por 2. Entonces pongamos la derivada de f mayúscula respecto a y. Aquí está un poquito más complicado. Aquí copio la función exponencial y luego derivo el exponente respecto a y. Entonces aquí voy a tener una z. Luego más x por 1 por z.
Entonces ahora sí está más interesante encontrar cuánto vale f de y en ese punto. Menos c al cuadrado dividido 2, 1 y 2. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar ahora? Cristian, una pregunta. Sí, sí. ¿Esos puntos cómo es que los sacas? ¿Qué dicen? Ah, estos puntos, esto yo se los proporcioné, esto es proporcionado. Y digamos, ¿y por qué este punto está sobre esta curva? Si sustituyen acá, aquí van a tener menos 0.5 por eso. Bueno, este signo menos se cancela, les queda 0.5 e al cuadrado por 2 es igual a e al cuadrado. Y si aquí ponen e a la 2 por 1 les queda e al cuadrado. Entonces, si sustituyen este punto en ambos lados de la ecuación, les queda que e al cuadrado es igual a e al cuadrado. Por eso es que nos queda un x bastante extraño. Entonces luego lo que tengo que hacer es, bueno, z aquí vale 2, 2 por e a la 2 más x por z. Entonces z aquí vale 2 y x vale este número. Entonces cuando multiplique x por z me va a quedar menos e al cuadrado. Esto es algo que tal vez es lo más difícil de este problema, la evaluación en ese número extraño. Entonces ya solo tengo que encontrar f de z. Y ahorita puede parecer de que les estoy poniendo más trabajo, pero van a ver que ya cuando encuentre las parciales va a ser mucho más fácil que escribir estos términos y luego evaluar todas esas expresiones. Entonces aquí lo que nos sucede es la derivada de esta función es e a la y por z por la derivada de la potencia respecto a z, aquí voy a tener una y, más x por y por 1. Entonces otra vez tengo que encontrar cuánto vale la derivada parcial de f mayúscula respecto a z en este punto. Entonces y aquí vale 1. Entonces aquí voy a tener un 1. 1 por 2 en mi potencia. Voy a tener e al cuadrado. Y luego x por y va a ser igual a este número por este número. Ajá. Menos e al cuadrado dividido 2. Entonces aquí les queda e al cuadrado dividido 2. Entonces, ¿qué es lo bonito de hacer ya todo esto? dz de x es igual a, sigue siendo igual a menos f mayúscula de x dividido f mayúscula de z. Pero en vez de poner estas dos funciones, lo que voy a hacer es que voy a poner el número. Vamos a minimizar esto. Y vamos a empujar esto un poco más a la derecha. Entonces aquí lo que voy a tener es 2 dividido e al cuadrado dividido 2 o 0.5 dividido e al cuadrado. Y esto lo pueden escribir de varias formas. Yo lo voy a dejar como 4 dividido e al cuadrado. Lo pueden también escribir como 4 por e a la menos 2. Es un número... ¿Sí? ¿No sería menos 2? Ah, excelente, muchas gracias. Sí, el signo negativo. Sí. Excelente. Entonces, así tenemos, así nos queda de... Ah, y aquí ya terminé. Iba a encontrar dz de... No teníamos que haber encontrado dz de y, entonces aquí me disculpo. Esto es innecesario. Sí, ahí sí. Eso lo hicieron de más. Es como... Ya estaban ganando el partido y metieron un gol de más y... Bueno. Ganaron al final 5-0 en vez de 4-0. Pero Guastatoya sí tuvo que ganar la 5-0. Eso sí fue increíble. O sea, yo... ¿Por qué no metes sacar f de y? porque como solo estoy pidiendo dz de x. Ok. Sí. Pero igual, digamos, si quieren encontrar dz de y... Ajá, entonces solo esto es igual a menos c al cuadrado, menos c al cuadrado dividido 0.5 e al cuadrado. Y esta de hecho es la derivada parcial más bonita.
Yo creo que tal vez en una edición futura me voy a ir por el dz de y, porque qué satisfacción le queda a uno cuando... Solo queda 2. Ajá, sí. Entonces hagamos el segundo. Y para este sí voy a estar un poco más cuidadoso de que solo voy a encontrar la parcial de... y la de z. Y este es uno que también el día de ayer estábamos tratando de hacer de la forma larga y no llegábamos a ningún lado. Incluso van a ver que acá, que aún con la fórmula abreviada, vamos a tener que lidiar con una regla del producto. Entonces aquí lo que les estoy pidiendo es que encuentren la derivada parcial de z de y en el punto 0,1,0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que poner todas las funciones del mismo lado de la ecuación. Entonces f mayúscula es igual a todo esto. Este es un problema un poco feo. Y luego lo que hago es que encuentro la parcial de f respecto a y y la de f respecto a z. Ya la de respecto a x completamente innecesaria. Y es la primera que estoy calculando. Bueno. Pero igual practicamos. Entonces, lo que tengo que hacer ahorita es 1 dividido todo esto. Y luego más x por 1 por z. Y luego voy a tener que derivar esta respecto a y. Ahorita por el momento no tengo ninguna regla del producto, sino solo copio el menos z e a la x más y más z. Y luego la derivada de todo este exponente respecto a y. Solo nos va a quedar un 1. Entonces ahí no tengo que hacer mucho. Esto es lo que queda. La que va a estar interesante es la parcial de f respecto a z. Esa va a estar bien bonita. Ahorita van a ver por qué. F mayor. Sí, con este último término. Pero igual, digamos, esta primera es igual. Aquí voy a tener e más x por y. Y luego menos la función exponencial, porque aquí tengo que derivar de primero z. Menos, copio la primera función, por la derivada de la segunda función, que en este caso es la misma función, porque estoy lidiando con una función exponencial y todos estos exponentes solo son x, y y z. Si fuera un z al cuadrado, ahí podríamos tener algo un poco más interesante. Entonces, esto es lo que obtenemos y ahorita lo que tengo que hacer es evaluar estas dos derivadas parciales en 0, 1, 0. Solo una pregunta. Sí. Para la derivada de la e a la x más y más z, ahí sí se arregla el producto igual, ¿no? No, ahí se arregla la cadena. Ahí se arregla la cadena, pero lo que pasa acá es que cuando derivo esto, primero tengo la función exponencial. Y luego lo que tengo que hacer es encontrar la derivada parcial de toda la potencia respecto a x. Pero como aquí solo tengo x, la derivada de x respecto a x es 1. Lo mismo nos pasa con z, la derivada parcial de todo eso respecto a z es igual a 1. Más interesante hubiera sido este problema si aquí hubiera puesto un 2 o un 3. Se mira por lo menos cómo está interactuando la red de la cadena. Ahora lo que sí es que estos dos términos de acá sí vienen de la regla del producto. Pero es porque aquí tengo una función z por otra función que depende de z también. Entonces por eso es que aquí me están saliendo 4 términos y no 3 como con f de y. Entonces ahora lo que hago es que evalúo en ese punto. Evalúe las parciales en el punto 0, 1, 0. Entonces ahí ese es un punto, estoy sobre ese punto de la superficie. Entonces empecemos con f de y.
Y aquí voy a poner 0, 1, 0 para que se mire bien qué es lo que tengo que sustituir. Entonces, como van a ver, aquí tengo 1 dividido 1. Aquí no se sorprendan que se vayan un montón de términos. Decidí poner números sencillos para no hacer tan tedioso este problema. Luego, como aquí z y x son 0, entonces voy a tener 0. Y luego menos 0. Y bueno, ahí no importa que sea e a la 1, igual eso es igual a 0. Entonces esta derivada parcial es simplemente igual a 1. Miremos qué sucede ahora con f de z. Yo creo que con f de z... miremos, si es lo mismo, excelente. 1 dividido 1 más 0, porque x es igual a 0. Menos e. X más y más z, entonces aquí tengo que poner 0 más 1 más 0, esto es igual a 1. Bueno, no nos queda lo mismo, pero por lo menos no se indefine esa expresión. Y luego menos 0 por e a la 1. Entonces aquí nos queda 1 menos e. Es un número menos 1.71. Entonces, nítido, ahí ya tenemos nuestra respuesta. Entonces, ahorita lo único que tengo que hacer es hacer dz de y en este punto 0,10. Este ya es un problema. Lo más difícil que se puede poner aquí la derivación parcial implícita. Entonces, dz de y 0,10, esto es igual a menos f de y dividido f de z. Entonces esto es igual a menos 1 dividido 1 menos c. Alguien de ustedes lo puede poner como 1 dividido e menos 1. Es prácticamente lo mismo. Pero por lo menos de esta forma sí se aprecia más de que ahí van a tener un número positivo. Entonces vieron qué bonito. O sea, prácticamente eso es lo que tenemos que hacer con derivación implícita. Vamos a hacer un ejercicio más. Yo creo que este está en la página 50 para algunos y para otros está ya en la 111. Entonces este último es un problema aplicado. Entonces digamos algo que les voy a recordar aquí con las derivadas parciales es que estas también tienen una interpretación económica. No nos vamos a estar metiendo como en microeconomía a trabajar mucho con las marginalidades. Entonces, digamos, la idea es que si tienen una función de costo, que puede depender ya sea de 2 o 3 variables, en realidad, digamos, no importa. Digamos que están elaborando 3 productos. Entonces, la idea es que si encuentran las derivadas parciales del costo respecto a cada una de estas variables, lo que van a obtener son los costos marginales parciales. Entonces, dz de x, dz de y no, es dc de x, dc de y dc de dz. Entonces, lo que les está diciendo el costo marginal es en cuánto aumenta el costo. Si se produce una unidad, y esto solo es una previa antes del ejercicio 3, una unidad adicional de x, y o z. Entonces todo depende, digamos, de cuál costo marginal estén trabajando. Entonces por eso es que a estos se conocen como costos marginales parciales, pero como están elaborando más de un producto, entonces puede que algunos productos sean un poco más costosos de elaborar. Entonces si tal vez aumentan la producción de z en 1, el costo se le eleva en 10, mientras que si aumentan x en 1, puede que el costo solo les aumente en 1. Entonces ahí pueden hacer un análisis bien interesante si en algún momento tienen un presupuesto más alto o si quieren aumentar el nivel de producción, como qué tanto producir de x, y y z para minimizar los costos. Entonces ahí hay un montón de problemas interesantes con los de costo.
Lo mismo nos pasa con una función de ingreso o de utilidad. Aquí, digamos, también vamos a tener utilidades marginales e ingresos marginales. Pero aquí solo recuérdense que la utilidad marginal es la derivada parcial de u respecto a x. Lo voy a poner de u respecto a x subíndice y, solo para decir, pueden tener aquí hasta n productos e igual pueden encontrar esas productividades marginales. x1, x2, xn. El ingreso marginal es... Bueno, aquí no tengo la variable de ingreso, pero pueden imaginarse que es igual la derivada parcial del ingreso respecto a cada uno de los factores de producción. Y la última que tienen es esa que es la productividad marginal, que es en el caso que tengan una función de producción. Entonces, si tienen una función de producción Q, X1, X2, XN, entonces la productividad marginal les dice si contratan a un trabajador más o una unidad de maquinaria más, en cuánto va a aumentar la producción. Y generalmente, tal vez las empresas no optimizan, pero sí toman bastantes decisiones al margen. Entonces siempre están viendo, ¿vale la pena tener una persona más? ¿Qué tanto me va a producir más? ¿O qué tanto me va a vender más? Sí, pues eso es lo bonito del enfoque marginal. Van probando. Si miran un aumento en su productividad, en sus ingresos, en utilidad, entonces dicen, ah, bueno, voy a intentar de contratar uno más. Pero si ya se vuelve negativo, entonces uno dice, ah, no, yo creo que ahí contraté de más. Entonces es un proceso bien iterativo. Obviamente, lo estoy diciendo muy fácil, pero esas decisiones se empiezan a complicar un montón. Pero igual, digamos, ese es el espíritu de las ideas marginales y van a ver que todo esto lo vamos a estar viendo ya cuando miremos problemas de optimización. Son problemas un poco ideales, pero igual, digamos, en ingeniería en algún momento hay procesos de ingeniería que son tan predictivos y todo que ahí sí pueden determinar con bastante precisión y exactitud cuánto hay que producir para optimizar el proceso de producción. Posiblemente esto sirve más si todas estas unidades son, todos estos factores de producción son máquinas. Ya con personas es un poco más difícil llegar a este grado de precisión. Porque a menos que estuvieran en una línea de producción, pero lo que está pasando en esos trabajos ya prácticamente no lo están realizando personas. Yo creo que Wolfie vamos a dejar la tarea para el martes, porque como están los problemas de la regla de la cadena, entonces ahorita como voy, yo creo que no voy a poder presentar todavía la regla de la cadena. Voy a poder hacer ahorita un poco la regla de la cadena, pero definitivamente no la voy a poder terminar. Se va a subir en Classroom, ¿verdad? Sí, se sube en Classroom, sí. Entonces ahí solo vamos a actualizar la fecha de entrega. Tal vez Carlos ya lo puede actualizar. Sí, para el martes. Entonces la función de costos C de X, Y para dos productos se define de la siguiente forma. Y esto es algo que yo creo que es para ventaja ustedes este curso de multivariable. Ahí sueles de mandarme un request, Fátima, y te los habilito. No me importa si tengo que hacer eso 30 veces, ya lo voy haciendo 5. Si en algún momento llego a descubrir dónde tengo ese acceso a ese vínculo, puedo yo habilitarlo para todos. Yo no sé por qué. La opción default es que me pidan permiso, qué molesto así. Se me olvidó escribir la función de costos. Entonces aquí tengo dos costos y tengo esta función de costos un poco inusual. Pero lo que pasa es que pueden ver que en algún momento en problemas económicos pueden haber unas relaciones implícitas entre
varias variables. Entonces la idea es que... solo quitamos aquí este chat. Gracias. Entonces la idea, ahorita vamos a hacer algo bien interesante, porque un problema que tenemos con las funciones implícitas es que aunque les dé el valor de x y y, todavía no pueden obtener de inmediato el valor de la variable dependiente, porque como hay una relación implícita, aquí no estoy diciendo que c es igual a esto, sino c más la raíz cuadrada de c es igual a esto. Entonces esta raíz cuadrada de c es el término que hace bastante interesante este problema. Entonces lo que vamos a tener acá es que vamos a encontrar el valor de c cuando x es igual a 6 y y es igual a 4. Y de hecho acá podemos despejar para c si hacemos una completación al cuadrado, pero por el momento dejemos esa completación al cuadrado de lado. Entonces digamos, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, aquí tengo mi variable dependiente, pero esa raíz cuadrada de c me destruye la forma explícita. Entonces voy a tener c más la raíz cuadrada de c más 6 por la raíz cuadrada, yo creo que de 25. Entonces voy a tener 12 más 6 por 5, 30. Y ahí está viene lo interesante. ¿Cómo encuentro el costo? Entonces tengo c. Voy a escribir este como c a la 1 medio menos 42 igual a 0. Y ahora ¿qué tengo que hacer? Digamos, esto en realidad es una parábola, solo que es una parábola donde aquí tengo c a la 1 medio y c a la 2 medios. Entonces lo que puedo hacer, esto lo puedo factorizar como una parábola, pero ahora aquí voy a tener c a la 1 medios. Y luego lo que tengo que hacer, este número menos 42, tengo que pensar que me sumen más 1. Entonces digamos, 42 y 1 no me sirven, 21 y 2 tampoco, 3 y 14 tampoco. Aquí el que va a servir es 6 y 7. Y de hecho tiene que ser... menos 6 y 7. Entonces aquí lo que voy a tener es c a la 1 medio más 7 por c a la menos 6 igual a 0. Y ahí ya factoricé esa disque parábola. O sea, es una función lineal, pero como tengo aquí un término c a la 1 medio, puedo hacer este tipo de factorización. Entonces luego, como van a ver, tenemos dos soluciones. Yo creo que voy a volver a reescribir esto. C a la 1 medio más 7 por C a la 1 medio menos 6. Entonces tenemos dos soluciones. C a la 1 medio menos 7. Esta la vamos a descartar porque recuérdense que cuando estamos... Sí. Sí, costos negativos, sí, y aparte digamos la función raíz cuadrada, cuando consideramos solo la función, sus rangos solo son números positivos, entonces esto descartado. Pero me gusta ahí el sentido económico y por eso es que yo creo que este curso les va a gustar más a ustedes porque va a estar bien enfocado a la economía. Y luego C a la 1 medio tiene que ser igual a 6, eso está bastante bien, pero ¿cuánto vale aquí C? Tengo que elevar todo al cuadrado. Pues entonces el 1 medio al cuadrado se cancela y ya nos queda que C es igual a 36. Entonces aquí lo que van a ver es que del lado derecho nos quedaba 42, pero ahora si metemos aquí 36, 36 más 6 es igual a 42. Entonces estos van a ser los costos que van a tener cuando están produciendo 6 y 4. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar los costos marginales parciales y cuando no les digo uno específico ahí tenemos que encontrar los dos. Cuando o sea que lo que tengo que hacer es multiplicar ambos resultados, o sea, como aquí hizo el 7 por el 6. Sí, estos dos multiplicados me dan menos 42 y sumados me dan 1. Y aquí pueden hacer esta factorización de la forma que están acostumbrados. Pero yo le decía
36, que está hasta la derecha. Ah, sí, es que esto hay que elevar al cuadrado, porque aquí tengo raíz cuadrada de c es igual a 6. Pero quiero encontrar c. Gracias. Sí, gracias por la observación, Wolfi. Entonces, ahorita van a ver qué interesante, porque ya tengo aquí mi función de costos. Si quiero usar el chivo para no tener que hacer esa derivación tan tediosa. Entonces la idea es que todo esto lo voy a tener que pasar del lado derecho. El 12 si quieren lo dejan del lado derecho, pero el resto de términos sí los voy a pasar al lado izquierdo. Ah, y este también lo voy a escribir como raíz cuadrada de 9 más y al cuadrado a la 1/2. Y todo esto es igual a 12. Entonces aquí tengo la función f mayúscula, que como pueden ver es una función temporal, es una función que me permite encontrar sus derivadas parciales y luego voy a poder encontrar los costos marginales. Y aquí también siempre tenemos el chivo de que primero encuentro las derivadas parciales, luego las evalúo en el punto 6 y 4 y ahora también c es igual a 36 porque ya encontré que con estas cantidades, en estos niveles de producción, el costo es igual a 36. Entonces empiezo a calcular todas estas derivadas parciales. Esta nos queda bien bonita, nos queda solo... Ajá. Bueno, de hecho más fácil, porque la derivada de x es menos 1, entonces solo tengo que poner... Ah, sí, yo creo que lo dijiste bien. Lo pueden poner así o pueden poner 9 más y al cuadrado a la 1/2. No nos cambia en nada la respuesta. Luego tengo que encontrar la derivada parcial de f respecto a y. Este sí va a estar un poco más interesante, pero igual voy a poner menos x. Todo esto a la 9 más y al cuadrado a la menos 1/2. Entonces aquí voy a tener un término 1/2, porque acuérdense que la potencia baja. Pero también tengo que derivarlo de adentro respecto a y. 2 por y. Entonces aquí ya les queda una respuesta más interesante. Menos y por x dividido la raíz cuadrada de 9 más y al cuadrado. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Voy a encontrar f de c. Ahora nuestra nueva variable dependiente es el costo. Si no les gusta esto, en algún momento pueden cambiar la z. Entonces aquí voy a tener 1 más 0.5 a la c menos 1/2. Entonces aquí ya estamos. Si quieren la pueden escribir como 1 dividido 2 por la raíz cuadrada de c. Yo creo que este sí va a ser un problema que vamos a tener que usar la calculadora para hacer ahí unas fracciones. En este curso ya pueden usar la calculadora, no la van a usar mucho, pero van a ver que en problemas como estos y de optimización más cuando tienen que encontrar los valores máximos o mínimos, tienen que evaluar la función de 2 o 3 variables. Entonces ya solo utilizan la calculadora para hacer esos cálculos. Entonces evaluemos las derivadas parciales. En 6, 4 y 36. Entonces voy a tener esta f mayúscula de x. Estos problemas son más largos de lo esperado. Y aquí no nos asustemos. Esta sería una función de 3 variables, pero en realidad la única variable que está activa es la y. Entonces solo sustituyo y por 4. Si les queda algo tan sencillo como esto, no se asusten, pasa. Generalmente, digamos, en términos económicos, el nivel de los costos, la producción de un producto no afecta a los costos de la otra, a menos de que esos dos productos utilicen los mismos componentes. Entonces ahí tal vez si, digamos, aumento el costo de un producto puede afectar el costo del otro. Ahora ya llegar a ese tipo de análisis en este curso, ahí sí no nos vamos a meter mucho. Entonces evalúo esta. Aquí está más interesante. Puedo usar 6 y 4. Menos 6 por 4 dividido, esa es la raíz cuadrada de 25. Entonces aquí voy a tener, yo creo que menos 24 quintos. Desafortunadamente. ¿Sí?
puedes subir un poquito, porfa? Ah, sí, sí. Gracias. Ahí estamos. Y luego esta FDC evaluada en... 1 más 1, 2. Ah, excelente, gracias. Sí. ¿Ah? Creo. Sí, yo creo que sí, ese es 1 más 1 doceavo, sí. 1 más 1 dividido 2 por 6, sí. 1 más 1 doceavo o 13 doceavos. Un poco fea la respuesta, pero igual ya pueden ver que con los numeritos no va a haber necesidad de que pongamos esta torta dividido esto, luego este dividido este, y luego empezar a meter todas las x's, y's y c's en una sola fracción. Entonces aquí, como no les estoy preguntando funciones de costos marginales, sino el costo marginal para un nivel de producción bien específico, entonces aquí digamos el costo marginal en X, notación de economía, C mayúscula, M mayúscula, no lo tienen que utilizar necesariamente. Entonces esto es igual a menos f de x mayúscula menos f mayúscula de x dividido f mayúscula de c, pero aquí solo voy a poner los numeritos. Entonces vieron, estos signos negativos ya se vuelven positivos por el signo menos que tengo aquí enfrente. Entonces esto es 5 dividido esto o multiplicado por 12 treceavos. Aquí lo que hice fue que volteé el denominador. Entonces esto les queda 60 treceavos, aproximadamente igual a 5. Un 4 punto algo. No estoy seguro de este decimal, pero aquí solo para que se hagan una idea. Esto lo que les va a decir es que si aumentan la producción de X en una unidad, sus costos van a aumentar en 4.8. 4.6. Ah, excelente, muy bien. Y casi me siento hoy como que tuviera dos auxiliares. Y el costo marginal en Y es solo menos f mayúscula de Y dividido f mayúscula de C. Entonces este va a ser, este sí va a estar un poco feo, 24 quintos por 12 treceavos. Entonces estos son también otros trucos que aprenden ustedes ya cuando no están utilizando calculadora. Si tienen una fracción en el denominador, mejor la escriben en el numerador volteada. Entonces aquí tenemos 65, 240, como 288 es dividido 65. Y esto es como un 4.4. Digamos, ahorita me van a decir. Ah, sí, wow. Entonces, como pueden ver, estos costos marginales para estos niveles de producción están bastante similares. O sea, el problema no les pide interpretación, pero yo creo que vale la pena terminar, digamos, interpretando estos valores. Y la interpretación sería si el nivel de producción es de X es igual a 4 y Y es igual a 6, X es igual a 6 y Y es igual a 4, si el nivel de producción en X aumenta en una unidad, el costo aumenta en 4.6 y no sabemos aquí cuáles son las unidades monetarias, entonces solo lo voy a poner así. Y lo que nos va a pasar con Y es bastante similar. Si Y aumenta en una unidad, el costo aumenta en 4.4. Y eso les permite tomar decisiones al margen. Obviamente no tenemos una función de ingreso, pero imagínense que digamos el producto X lo venden. ¿Sí? ¿Podría ir un poquito más despacio? Es que me cuesta copiar y poner... Ah, bueno, sí, está bien. Gracias. ¿Nos puede dar chancecito para copiar lo que acaba de escribir? Ah, sí, les puedo dar chance. Y subir un poquito el cuaderno, gracias. Sí, ahí estamos. Sí, ahí les puedo dar oportunidad. Un poquito más, por favor. Sí.
Aquí, digamos, esto lo escribí rápido porque esto es más que todo algo que ya nos estamos saliendo un poco del curso, pero como que sí les está gustando ver este análisis. Hubieran estado, han de estar pensando, ¿cómo no vimos esto antes de microeconomía? Más con Paul. Incógnitas de la vida. Antes era así, pero lo que pasa es que sí perdían demasiadas personas cálculo en primer semestre. Y por incentivos monetarios se salían y ya no le convenía a la U. Sí. Y aparte también había otra estrategia. De ingeniería se pasaban a administración. Entonces, digamos, en ingeniería empresarial trataron de poner cálculo en segundo semestre para que no haya tanta migración. Pero digamos, como uno director de carrera, si digamos ya está en el primer semestre, ves, bueno, tengo 70 estudiantes, ya la hice, pero luego... 15. No 15, pero digamos ya baja como a 40, te afecta un montón, porque entonces uno realmente no sabe cuáles son tu verdadera cantidad de estudiantes, si 70 o 40. Entonces de esta forma, digamos 70 ya los que se paran pasando a administración son como unos 10 o menos. Obviamente todavía están ellos monitoreando eso para ver qué tanta migración hay, pero el objetivo es reducir esa migración. Entonces, como les decía, si están en este nivel de producción y X pasa de 4 a 5, los costos van a aumentar en 4.6. Ahora, si digamos dejan X en 6 y Y aumenta de 4 a 5, el costo va a aumentar en 4.4. Y esto solo es, digamos, un como ejercicio práctico. Porque obviamente, ¿por qué uno se pone a analizar costos marginales? Porque en algún momento ustedes saben en cuánto pueden vender de cada uno de los productos. Entonces, supongamos de que X se vende a 5 y que es una cantidad constante porque ustedes no son monopolio, tienen que regirse a los precios de mercado, etc. Y Y se vende a 4. Entonces, una pregunta que generalmente se hacen las personas que tienen empresas, fábricas, etcétera, es de ¿conviene que produzca una unidad más de X o una unidad más de Y? Entonces, lo que va a pasar es que la respuesta va a ser mixta, porque lo que va a pasar con el primer producto... Puede que para uno sí, para otro sí. Sí, todo depende, o sea, no solo de los costos, sino también de cuánto lo vende uno. Entonces la idea es que si producen uno más de X, su ingreso adicional, bueno, vamos a decir la utilidad adicional. sería el precio de venta menos el costo. Ajá, menos el costo marginal. Se mira con el costo marginal, no con el costo. Entonces aquí uno gana 40 centavos, no es mucho, pero es algo. Entonces aquí sí vale la pena. Con X. Pero con Y, a pesar de que este tiene costo marginal más bajo, en el caso de Y, ahí en vez de tener utilidad van a tener pérdida. Porque sí es cierto, ganan 4, pero paran perdiendo 4.4. Empatamos. Empatamos. Sí. Sí, puede pasar de que si toman, digamos, si producen los dos, entonces dicen, pero no aumentamos. Pero no, lo que en realidad hacen es que aumentan X, pero no Y. ¿Qué pasó, Wolfie? En macroeconomía llevamos algo de derivadas o de cosas así. No, esto es más que todo microeconomía. Gracias. Sí, de nada, macroeconomía, tal vez la parte matemática que van a estar lidiando es con algunas regresiones y análisis estadístico. Hay algunos modelos keynesianos, pero yo no sé si los van a estar tocando en ese curso. Entonces, yo creo que tal vez el día de hoy, si no voy a presentar la regla de la cadena, porque tocaría, pero igual, digamos, lo más que puedo presentar ahorita son como unos 15 minutos. Yo creo que ahí voy a tener que hacer un pequeño cambio en el programa de estudios. Estaba ambicioso.
Sí, yo creo que esas derivadas direccionales las voy a tener que ver cuando las presento, porque la idea es que ahorita los estoy metiendo en todos los temas económicos, en todos los temas de optimización y todo, y derivadas direccionales. Ahí como que nos estamos saliendo un poco. Entonces solo voy a revisar cómo está el cronograma, y es que no quiero empezar, digamos, el tema de optimización justo antes del parcial y terminarlo después del parcial. En todo caso, mejor quiero presentar todo ese tema en su totalidad y ¿cómo se llama? Después veo cuando meto derivadas direccionales. Entonces, digamos, el 1 y el 2 ya los podemos hacer, las curvas de nivel también, las derivadas parciales. Este ahora ya lo podemos hacer, y este 5, como pueden ver, cómo aumenta más la producción contratando a un trabajador adicional o adquiriendo una unidad de capital adicional. Ese es más que todo problema. Eso sí ya está. Ese es más económico que matemático. La idea es encontrar... ¿Ah? ¿Qué pasó? Sí, es como el de hoy, sí, gracias Wolfi, sí. Sí, entonces aquí la idea es que encuentran estas productividades marginales y si es por cuestión de producción, utilidad de ingreso, se van por el que produce más. Si son por cuestiones de costo, se van por el que les cuesta menos. Entonces ya pueden encontrar todas las segundas derivadas parciales. Ya pueden encontrar la ecuación del plano tangente, pero ahí hay un problema muy intrigante, el 7b. Ustedes observen el 7b. El 7b está bien interesante, porque sabíamos que con plano tangente solo encontrábamos las derivadas parcial de z respecto a x y y, las evaluábamos en 2,3 y ya nos quedaba nuestra ecuación del plano tangente como una función lineal en dos variables. Pero aquí, este yo creo que vale la pena que terminemos este tema de derivación implícita con un problema bastante similar a este. Derivadas parciales implícitas, estos ya los podemos hacer. Los únicos que nos van a quedar pendientes son los de la regla de la cadena. En la 8b es la regla de la cadena, o sea, ahí sí se va a ver lo de la regla de la cadena porque ya tiene 2 y 3. Sí. Sí, este va a estar interesante, sí. Pero lo bueno es que no vamos a tener que hacer regla del producto. Entonces es hasta el martes la tarea, ¿verdad? Sí, hasta el martes, porque estos problemas... sí, toda, porque no les voy a pedir que primero entreguen 8 y después... Si no, Carlos califica 2 tareas. Califica 2 pedazos, y eso sí que tedioso. Entonces, aquí precisamente vamos a aprovechar estos 10 minutos que nos quedan para ver cómo lidiar con estos planos tangentes, que eso es una superficie. O sea, la superficie, si quiero, la escribo como z es igual a f de x, y o de manera implícita. Entonces tenemos que estar preparados para ambas modalidades. Entonces vamos a terminar todavía este tema con... Ahora este sí va a ser un problema un poco nuevo. Este sí ya no va a estar en el libro, pero posiblemente en futuras ediciones agrego ahí una página más de que cómo encontrar planos tangentes. De hecho, yo creo que esto está también en la parte de derivadas direccionales, pero pues están utilizando ya una operación gradiente. Planos tangentes a superficies con forma implícita. Ustedes van a ver ahorita a qué me refiero, porque digamos, si en vez de tener z es igual a f de x, y, tengo f mayúscula de f de x, y, z igual a una constante, en realidad no nos tenemos que asustar en ninguna de estas dos formas para encontrar la ecuación del plano tangente, explícita e implícita. Porque digamos, ¿cuál es la ecuación del plano tangente? Está implícita, digamos, ¿no? No, la ecuación del plano tangente, como vimos el día de ayer, digo que z es igual a f de a, b, más la derivada parcial, evaluada en a, b, por x menos a, más f de y, a, b, por y menos a.
Entonces, lo único que tenemos que tener cuidado es que aunque tengamos una forma implícita, igual estas derivadas parciales las puedo encontrar y las puedo evaluar en el punto A, B. Posiblemente también voy a necesitar la coordenada Z, pero igual como pueden ver la coordenada Z eventualmente la podemos encontrar en una forma implícita. Entonces lo único que hay que hacer si la superficie tiene esta forma implícita es encontrar estas derivadas parciales. Yo creo que voy a poner mejor ZX. ¿Qué página es esta, perdón? ¿Qué pasó? ¿Qué página es esta? Esto es más que todo una aclaración de un problema de la tarea. Esto digamos está implícito, esto es 14.4, esto es lo que vimos el día de ayer. Yo creo que esto estaba como en la página 105. Pero lo que pasa es que lo que les voy a decir ahorita está como que implícito, lo cual es idóneo porque estamos viendo una función en forma implícita. Entonces la gracia aquí es tener menos f mayúscula de x dividido f mayúscula de z, y z de y es menos f mayúscula de y dividido f de z. Entonces, ¿sí? En la última parte no sería y menos b. Ah, sí, gracias, y menos b. Sí, es y menos b, sí. Entonces, ahorita solo vamos a hacer un ejemplo adicional, pero es solo porque en la tarea surgió ese problema bien interesante. Entonces, encuentre la ecuación del plano tangente a la superficie. Vamos a poner acá cualquier cosa, x por y al cuadrado más x por seno de x menos 1, voy a poner más z, y se me tiene que ocurrir algo, más e a la z menos 1 igual a 0. Y ahorita solo tengo que pensar en un punto. Entonces, ¿con cuál punto me conviene? En x, 1. Y me conviene que también sea 1. De hecho, creo... no, cuidado. Aquí voy a hacer una pequeña trampa. Aquí tengo 0, aquí tengo 1, aquí tengo 1. Para hacer un poco más interesante este problema, voy a poner que y es igual a 2. Solo para hacerlo más interesante, pero para que este punto esté sobre esta superficie necesito 4 más 0 más 1, 5. Entonces, ¿cómo trabajamos este problema? Buenas noticias. Ya tengo f de a, b. Z de 1,2 es igual a 1, porque estoy diciendo que cuando x es igual a 1 y y es igual a 2, z es igual a 1. Entonces esta parte ya la tengo. Lo único que me falta son encontrar las derivadas parciales. Entonces, obviamente aquí ni intentamos resolver para z, no se va a poder, pero igual, digamos, encuentro la derivada parcial de f mayúscula respecto a x, y al cuadrado más z por coseno de x menos 1. Por 1. Ajá, por 1, gracias, sí. Queda redundante, pero vale la pena poner eso. Y todo esto es igual a, por el momento lo dejamos así. Luego encuentro la derivada parcial de f mayúscula respecto a y. Esto va a ser igual a 2 por x por y. Y aquí tengo 0 y aquí voy a tener 0. Luego tengo que encontrar la derivada parcial de f mayúscula respecto a z. Esto va a ser igual a, pongamos acá 0, más 1, que eso nos va a dar seno por x menos 1. La derivada de z es 1. Y luego derivo esta función exponencial, que esa derivada es igual a la z menos 1 por 1. Entonces, luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que evaluar estas tres derivadas parciales en 1, 2, 1. Solo podría subir un poquito. Sí. Y vamos a ponerlo aquí. Yo creo que aquí está bien. 1, 2, 1.
Entonces, ¿qué sucede con esta derivada parcial? Esto es igual a 4 más 1 por coseno de 0, que es igual a 1. Entonces esto nos queda igual a 5. Luego encuentro el valor de esa f mayúscula en 1, 2, 1. Y esto es igual a 2 por 1 por 2. Entonces esto es igual a 4. Nos quedó bien bonito este problema. Ahorita van a ver, todo va a quedar entero. Sí, este posiblemente se va a agregar en una edición futura. Pero es solo motivado por ese problema de la tarea, que no sé de dónde salió, pero me está gustando. Entonces aquí tengo seno de 0 más e a la 0, que es 1. 1. Entonces aquí ya terminamos, porque ahora ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto vale? Z de x sería nuestra f de x en el plano, ¿no? Sí. Es menos f de x dividido f de z. Entonces este es igual a menos 5. Ajá. Entonces lo que me encanta es que ese denominador es igual a 1. Entonces ni lo voy a... No, este problema está bien bonito. Ah, pero ahorita tengo que encontrar de z y e. Entonces qué bueno que vimos la tarea, porque sí, ahí hubiera habido un poco de controversia con ese problema. Ya, bueno, 4. Entonces, al final, ¿cuál es aquí la ecuación del plano tangente a esta superficie? Sí, a menos 4, sí, gracias. Sí, es menos 4, incluso para que no se mire tan feo, vamos a poner solo menos 4. Entonces, lo que va a pasar aquí, ¿cuál es la ecuación del plano tangente? Z es igual a f de a, b. Entonces el f de a, b es el valor de la variable dependiente. Entonces aquí solo pongo 1 más el valor de la derivada parcial en x, que en este caso es menos 5 por 4 y menos 2. Y ahí estamos. Bonito problema. Me encanta. Ese Z1,2 igual a 1, ese ya es dado. Sí, está dado, pero lo que pasa es que lo que te estoy dando es x es igual a 1, y es igual a 2 y z es igual a 1. Entonces la conexión que uno tiene que hacer es que en algún momento este f de a, b es lo mismo que z es igual a f de a, b. Entonces, aunque esta ecuación todavía está en forma implícita, aquí se sigue aplicando de que z está en función de x y y. Ok, gracias. Y... ¿Podría bajar un poquito más, Cristian, a la ecuación final? Gracias. Sí, ahí. Yo creo que Wolfie está de cabeza, porque siempre me dice que cuando... Ahorita me dijo que... Ah, no, que bajara. Ah, no, pero el que bajara es esto, pero quería que subiera. Y cuando quiere que suba, que me dice que baje. Bueno, ahí. Se entiende. Ustedes vieron qué bonito, ya terminamos justo a tiempo. Regla de la cadena lo empezamos completamente, digamos, el lunes. Ahí tenía pensado hacer derivadas direccionales, pero ese tema por el momento lo vamos a engavetar. Es un tema que es un poco, ¿cómo se llama?, tangencial al resto de temas. Y ahorita ya hemos construido una bonita historia durante toda esta primera semana. Nos está quedando bastante parecido a cálculo 2, Carlos. Por los temas. Sí, a excepción de los planos tangentes. Solo que fueron rectas tangentes, ¿no? Ah, pero rectas tangentes es más de cálculo diferencial. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Aquí en la clase presencial está todo claro. Online, ¿no? Sí, tal vez a presencial hubiera convenido más a Annelies que hubiera venido hoy, porque ella sí tiene en cualquier momento preguntas. Y Wolf.
Wolfie, bueno. Wolfie solo de subir y bajar. Ajá. Sí, que está más activo cuando viene a las clases.